Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando de 1 a 2 de la tarde para hablar, como siempre, de empresa, de emprendedores y de comercio. Acompáñanos para conocer nuevos proyectos, nuevas iniciativas, inversiones, networking. Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, buenas tardes y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación, la economía. Y como cada jueves empezamos con nuestro espacio Lidera Pyme con José Ángel García, que nos hablará de la innovación como vehículo de crecimiento. Y también hablaremos con Jordi Soler Tuya, él es socio y director ejecutivo de Credit, que nos hablará de la nueva financiación de las empresas. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y hoy, como cada jueves, iniciamos nuestro programa con nuestro espacio Lidera Pyme, de la mano de José Ángel García. José Ángel, buenos días y bienvenido. Buen día, muy encantado de estar con vosotros de nuevo. Igualmente, ¿qué tal estás? ¿Preparado ya para un nuevo tema esta semana, para darles consejos, ¿no? Y a nuestros emprendedores y empresarios? Siempre estamos con las pilas cargadas, ya lo sabes tú. Sí. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues mira, hoy vamos a hablar de innovar para crecer. O innovar, y te diría que incluso innovar para crecer, porque la otra opción es innovar o no innovar para morir, ¿no? Uh-huh. De agotamiento comercial. Entonces, mejor innovar para crecer, siempre hablar en positivo. Sí, entonces creo que es una de las claves para mantenerse en el mercado y pasa por reinventar la empresa a poder ser cada día, ¿no? Es complicado, pero sí que es cierto. Y todo esto viene porque lo que ayer pudo ser un éxito en un negocio, hoy ya puede estar obsoleto, ¿no? Entonces, de alguna manera, las empresas tienen que buscar esa forma de reinventarse y de no quedarse ancladas en éxitos del pasado o en metodologías del pasado. Es lo más cómodo. Mentalmente, para un emprendedor o para un gerente, lo más cómodo es repetir el modelo, ¿no? Dice, bueno, si este es el modelo de éxito, vamos a repetirlo. Está bien mantener el modelo de éxito, pero cuando el bucle está en crecimiento y la empresa está creciendo o un artículo determinado está creciendo, precisamente en ese crecimiento es el momento ideal para lanzar nuevos productos y para reinventarse. No podemos esperar a que ese producto estrella esté decayendo, ¿no? Sí. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta porque nos acomodamos dentro del éxito o dentro de aquello que nos funciona y se nos olvida que después del auge, como decía la película, el auge y caída de Reinald Perrin, ¿no? O sea, al final, cuando todo lo que sube baja. Entonces hay que ser muy cuidadoso y meticuloso en ese aspecto y hay que recordar que el momento para innovar no es cuando estamos decreciendo, no es cuando ya tenemos problemas, sino que tenemos que ser proactivos e intentar innovar precisamente cuando estamos en un momento de éxito, ¿no? Uh-huh. Además, creo que tenemos la mala creencia que para innovar hay que inventar grandes cosas, inventar lo que no está inventado y a veces innovar son pequeños cambios que no cuestan tanto y que a veces nos ponemos piedras en las ruedas sin haber probado esos pequeños cambios, ¿no? Los efectos que tienen. Innovar, yo siempre digo que es colocar una pequeña coma en un texto. Sí. O sea, eso es innovar. La persona que inventó la coma dijo, bueno, pues ya he creado algo nuevo, ¿no? Ya puedo dormir tranquilo. Entonces, lo cierto es que innovar pasa por cambiar pequeños detalles, pero que de alguna manera puedan suponer un éxito en cuanto a diferenciación, ¿de acuerdo? Uh-huh. Para eso tenemos que no solamente ser creativos, sino tener una percepción de memoria muy corta. Tenemos que intentar olvidarlo todo. Por un lado, esa sensatez que nos lleva a perpetuar un modelo, ¿no? A repetir un sistema y a repetir un producto estrella, las mismas promociones, las mismas cabeceras, un escaparate muy similar. Todo este modelo repetitivo, eso incurre en el principal fallo de las pymes, ¿no? O sea,
una pyme por la que yo pueda pasar, imagínate un establecimiento de calle, si cada día que paso veo lo mismo en el escaparate, tenemos un serio problema, porque va a llegar un punto que yo voy a dejar de mirar, ¿no? Sin embargo, si el escaparate es creativo y va cambiándose, pues yo habrá días que me pararé a ver qué es lo nuevo que hay en ese comercio. De otra forma va a ser prácticamente imposible que yo subsista, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado hay que olvidar todo, diría yo, esa sensatez. Hay que olvidar otro concepto que es importante en las pymes, que son las dudas, porque en las pymes normalmente el competidor, mientras tú estás dudando, él está creando y está facturando, ¿no? Entonces, otra cosa que hay que olvidar de plano son las dudas. Las dudas no pueden existir porque al final no podemos comparar esto que vamos a hacer con nada previo, porque es otra cosa diferente, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna manera no podemos cuestionarnos lo que vamos a hacer, sino que lo que hay que hacer es precisamente organizar ese nuevo producto o esa innovación de una forma eficiente y asignar los recursos adecuados para sacarlo adelante, ¿no? Y Ujú. luego también hay que olvidar, pues lo que estábamos hablando, aquello que ya conocemos, hay que intentar ser creativo e incluso reinventarse y buscar mercados paralelos a aquello que ya sabemos hacer, ¿no? O sea que de alguna manera, si ya vendemos una gama de productos, igual hay algún producto que sea un servicio lateral que nos pueda servir también para facturar más dinero y tenemos que buscar esas opciones porque al final todo lo que suma nos permite mantener la actividad de la empresa y al final nos ayuda luego, si lo hacemos bien y lo potenciamos, nunca mejor dicho, nos ayuda a crecer. Al final, cuando tú innovas, tienes una inmensa suerte, ¿no? En el mercado. Y es que al final, si eres tú el que tomas la iniciativa y promueves la innovación en tu negocio, estás marcando las reglas del juego. O sea, eres tú el que marca el ritmo y eres tú, si eres inteligente, el que sabes acudir no al océano rojo, donde hay muchos competidores, sino precisamente por esa nueva innovación, eh, a un océano azul en el que tú puedas marcar el precio. Al final, tienes que intentar convertirte en lo que yo llamo un semidios de la innovación, ¿no? O sea, tienes que ir siempre por delante, arriesgar. Y digo lo de arriesgar porque hay un dato estadístico que me llama mucho la atención siempre y que lo digo en todos los cursos y las conferencias. Y yo cuando trabajaba en la alimentación, el 84% de los productos que salían al mercado el año siguiente desaparecían de los lineales, lo cual quiere decir que lo habitual en las empresas es fracasar. Cuando se Ujú. lanza un producto nuevo es equivocarse. Entonces aprende siempre por el ensayo y error y el que más veces fracasa, casualmente, es el que al 100% consigue el siguiente éxito más sonado, ¿no? Entonces, debemos, como pyme, permitirnos, digo la palabra permitirnos, el equivocarnos cuando lancemos un producto o un servicio, porque estamos testeando, o sea, es una prueba y vamos a ir, como digo yo, usando pequeñas balas hasta que demos con la adecuada y encontremos y hagamos diana, ¿no? Ujú. Cuando encuentres esa filosofía de innovación constante, lo siguiente que hay que hacer yo te diría que es abrazarla, porque al final es una forma de pensar, es una forma incluso de vivir, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con mentalizarse para que el cambio es una constante que tenemos que abrazar dentro de todas las empresas y que no basta con ir a nuestro establecimiento, abrir la persiana y hacer lo mismo que hacíamos el día anterior, básicamente. Lo Ujú. primero que debemos hacer, el primer paso para innovar, sería trazar un rumbo, ¿no? De alguna manera, ¿dónde estamos como empresa a nivel de innovación o qué gama de productos o servicios tenemos y dónde queremos estar? Tenemos que trazar un rumbo, tenemos que marcar un camino por el que ir, ¿no? El segundo paso, aunque parezca un sinsentido, es precisamente aprender a que una vez que hemos trazado el rumbo, debemos cambiarlo. Y digo esto debemos cambiarlo, ¿por qué? Porque imagínate que lanzamos un producto al mercado y la gente de lo que hemos lanzado ve algo muy positivo, imagínate una particularidad, Ujú. pero no está suficientemente potenciada en ese producto concreto y tenemos que reinventarlo o rediseñarlo, ¿vale? Para hacer nuestra esa pequeña diferencia y potenciarla dentro del producto, ¿no? Rediseñar el producto. Entonces es importante, por un lado, primero, trazamos un rumbo y segundo, ser conscientes de que ese rumbo hay que modificarlo después. No podemos pensar en que ese rumbo es un rumbo fijo, ¿de acuerdo? Ujú. Y luego lo tercero que tenemos que hacer cuando estamos innovando precisamente es intentar hacer un mapa, pero no un mapa al uso, no un manual de procedimiento con un mapa muy claro, con unas coordenadas exactas, ¿no? Sino hacernos nuestro propio mapa. Y ese mapa tiene que ser creativo, tiene que ser potente y tiene que ser un mapa apasionado y que apasione a nuestro equipo, ¿de acuerdo? Que de alguna manera todo lo que se esté haciendo en la compañía para cambiar algo esté imbuido por todas las personas que forman parte de la organización. Sin eso los cambios se van a implementar de una manera mucho más lenta, ¿de acuerdo? Entonces, Ujú. cuando el proceso del cambio es prolongado y se tarda mucho en implementar,
eso no es un cambio, es una pequeña mejora que posiblemente nuestro competidor pues ya haya dado 5 pasos cuando nosotros hemos dado uno, ¿no? Entonces los cambios tienen que ser disruptivos y tienen que ser rápidos, no pueden ser, no, vamos a cambiar de aquí a 3 años, no vamos a ver si hacemos una evolución, no. El cambio se tiene que percibir en el mercado y para eso debe ser un cambio rápido. Ujú, Otra cosa que tenemos que intentar cuando estamos hablando de generar innovación en una empresa es evitar esta plaga de la indiferenciación que existe, ¿no? O sea, al final resulta que todas las empresas que lanzan productos los lanzan muy similares, con unas características muy parecidas, en las que prácticamente lo único que cambia es un poco el packaging, luego, lógicamente el logotipo de la marca y casi siempre el precio, ¿no? Aunque incluso en ocasiones el precio cambia muy poco incluso. ujú. Entonces, si queremos innovar, tenemos que huir de aquello que pueda oler a competidor. O sea, vamos a intentar ubicarnos en un micronicho, en un nicho donde a poder ser no exista la competencia, ¿de acuerdo? Porque eso va a mejorar el margen comercial y nos va a garantizar luego precisamente la pervivencia. ¿Cómo hacemos esto de evitar la plaga de la indiferencia? Pues lo que hablábamos antes, siendo disruptivo. Eso se hace primero observando el mercado y luego teniendo una cualidad que debe tener un buen líder de una pequeña empresa, que es la de ser capaz de visualizar hacia dónde se mueve su mercado, ¿de acuerdo? Y esto se consigue, por ejemplo, mira, con pequeños secretos, por ejemplo, conociendo otros productos similares al nuestro que se fabriquen en otros países, Ujú. estudiando el mercado incluso en otros idiomas, haciendo pequeños esfuerzos, que a día de hoy es muy sencillo hacer traducciones desde Google, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué noticias sobre nuestro sector existen en otros países, en países donde, imagínate, nuestro sector esté más consolidado, donde tenga más facturación, Ujú. y vamos a ver hacia dónde va el mercado. Por norma general, normalmente, lo que hace 10 años triunfaba en Estados Unidos o hace 5 en Francia y Alemania es el momento de lanzarlo en nuestro mercado, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera podemos anticiparnos a lo que va a pasar si somos un poco, llamémoslo cucos o avispados y sabemos mirar hacia el exterior. Cuando miramos hacia el ombligo de la empresa, pues casi siempre lo único que vamos a ver es fuegos y tenemos que echar mano de los extintores. Entonces, de alguna manera vamos a buscar fuera, vamos a ver ferias, vamos a visualizar. Ahora hay muchísima potencia con los vídeos de YouTube. Claro, cuando una empresa graba un vídeo en cualquier idioma para posicionar un producto, lo está subiendo a la red y eso está en abierto. Claro, es decir, yo puedo ver lanzamientos de productos de empresas de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, y las puedo ver prácticamente en tiempo real y adelantarme hacia dónde va el mercado. Entonces, vamos a aprovechar todo ese flujo de información y no nos vamos a circunscribir solamente al ámbito local, ¿no? Porque cuando hacemos algo de manera local nos perdemos las opciones que han generado miles de personas pensando en innovación en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces Ujú. vamos a intentar ser creativos. Hace poco recuerdo que salió en televisión un caso de una empresa, no vamos a decir la localidad, que se había puesto a regalar, para hacer branding, a regalar pequeñas pizzas en las colas de vacunación en una localidad concreta Mm. y reconoció que ese modelo de marketing en plena calle pues lo había copiado de otra empresa, ¿no? O lo había hecho un benchmarking, llamémoslo así. Pues si eso se puede hacer, si eso existe, si vemos una idea que nos gusta, vamos a intentar reinventarla con nuestro negocio, enfocándola a nuestro producto o servicio y vamos a aplicarla, ¿no? Y aplicarla, pues como hicieron ellos, de manera ágil, rápida y además en tiempo real y justo donde estaban los potenciales clientes, que al final, luego, después de una mala experiencia, como puede ser una vacunación, pues el tener una buena experiencia, eso permite que esa marca permanezca en tu memoria, en el recuerdo, como una experiencia grata, y cuando luego tengas que tomar una decisión de compra, pues lógicamente tu cerebro, de forma subconsciente, Mm. te lleve hacia esa marca, ¿no? A la hora de consumir. Ujú. Una vez que hemos intentado ser diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Pues al final tenemos que intentar enamorar y apasionar a los clientes, porque esa es una parte esencial de innovar. Y digo esto porque al final el cliente forma parte de la ecuación de la innovación en las compañías, ¿de acuerdo? Las empresas inteligentes cuentan con la experiencia del cliente para innovar y las empresas que no son inteligentes sencillamente cuentan con otros recursos, como puede ser la iluminación del propio gerente de la pyme, ¿no? En muchos casos, que dice, bueno, se levanta un día y dice, creo que esto va a funcionar. No, las cosas funcionan cuando realmente funcionan, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el sentido común, sobre todo para ahorrarnos disgustos en la empresa y para ahorrar también costes a la hora de implementar una novedad. Ujú.
Bueno, lo que comentabas, como siempre, voy tomando notas de lo que nos cuentas, ¿no? Y creo muy importante lo que has dicho al inicio del todo, ¿no? De intentar aplicar esta innovación no cuando estamos ya, cuando está decreciendo nuestro producto, sino cuando estamos en plena subida, cuando estamos en la cresta de la ola, por así decirlo, ¿no? Porque creo que es una idea inteligente hacerlo así, no cuando ya el producto está fuera de mercado o está ya en decremento, ¿no? Eso es muy importante. Creo que muchas empresas lo hacen totalmente al contrario, es decir, Sí, cuando ven que un producto empieza a bajar, entonces vienen las prisas, entonces viene lo que hablábamos en anteriores programas, en el UPS tenemos un problema, ¿no? No se vende nuestro sí. producto, ¿no? Y ahí empiezan la problemática, ¿no? Mejor cuando está nuestro producto todavía vendiéndose bien y en pleno auge, ¿no? Pero para eso hay que ser, lo que decíamos antes, ¿no? Tienes que ser proactivo. Sí, El asunto de todo esto es que la tendencia humana es a acomodarse. Nuestro cerebro nos autoengaña y nos da una falsa sensación de control y de felicidad y de alguna forma nubla nuestra visión empresarial. Entonces, el líder visionario, el líder que de verdad va un paso por delante siempre, es el que se cuestiona. En esto son muy buenos los japoneses, ¿no? Porque tienen el sistema este Kaizen, que significa mejora continua. Al sí. final ellos, incluso cuando fabrican algo de una forma potente y eficiente, ¿de acuerdo? Se cuestionan cómo lo pueden hacer mejor y se lo cuestionan a diario. Este es el modelo que funciona, porque de hecho hay un progreso constante, una evolución constante y se puede ver en cualquier diseño japonés cómo el producto va evolucionando en muy poco, en un corto periodo de tiempo. Y las evoluciones son no solo constantes, sino que algunos días incluso son disruptivas. O sea, no hacen pequeños cambios, sino que incluso aplican grandes modificaciones. Entonces, ¿esto para qué se hace? Porque al final lo que tienes que encontrar es esa clave o llave, de alguna manera, que haga especial esa diferencia de tu producto o de tu servicio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una llave no hablamos de una pequeña diferencia de una coma, como hablábamos antes, sino que hablamos de algo que de verdad cambie el mercado. Quiere decir, después de estudiar todo lo que exista, estoy seguro que en todos los sectores y mercados hay opción de cambiar radicalmente un producto, y digo radicalmente, no de forma, vamos a quemar el mercado como si fueran contenedores, ¿no? Ujú. Me refiero a ir a la raíz. Radical significa ir a la raíz del problema. Entonces, vamos a ir a la raíz de la esencia del producto y vamos a intentar desde ahí dar una vuelta de tuerca y hacer un cambio que se perciba real. ¿De acuerdo? Que se perciba real y que se note de verdad. Y esto es muy importante, lo de que se note de verdad, porque en muchas ocasiones somos muy tibios a la hora de innovar y al final el mercado no aprecia eso como un cambio en el producto, ¿de acuerdo? Hay empresas que son tan categóricas como mantener su imagen de marca, su modelo de packaging, que claro, cambiar simplemente la solapa de un producto, pues parece como una aberración, ¿no? De diseño. Y sin embargo, precisamente son las empresas que hacen ese tipo de, llamémoslo, aberraciones de diseño, las que consiguen luego fidelizar al cliente, hacer un cambio y sobre todo generar, en muchos casos, micronichos. Ujú. Es que Para creo, Sí, perdón. dime, dime. No, Dime, dime. creo que a veces nos olvidamos que, bueno, nuestra empresa es igual que un ser vivo, que tenemos que estar con la empresa en plena evolución siempre, con la mente siempre abierta, siempre recibiendo nuevas informaciones para luego poder aplicarlas y estar en constante cambio, ¿no? Creo que debería ser así en todas las empresas, porque si nos estancamos, estamos parados detrás de un escritorio, no creo que consigamos muchos adelantos ni muchos avances. Esto es como cuando un directivo exige a su equipo comercial que vendan más, ¿no? Les Mm. quieren más activos. Bueno, pues los comerciales también tienen esa percepción de cambio y también exigen que en diseño de producto pues se realicen cambios potentes, se lancen nuevas referencias al mercado y sobre todo en muchos casos, que es algo que no se hace, que se escuche a las personas que trabajan en tu organización, ¿de acuerdo? Porque al final el líder en un proceso de innovación lo que hace es, lo que hablábamos, marca un rumbo, permite que el equipo tome esa dirección, luego encima permite esos cambios, pero sobre todo le da el poder a la gente. O sea, el líder no es el que de alguna manera involucra a un equipo, pero luego impone los cambios que él quiere, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que hace el líder es dar el poder a aquellos que saben más. O sea, al mejor diseñador, pues lógicamente lo que hay que hacer es no coger una tijera de podar y cortarle las alas, ¿no? Diciéndole, pues como decía Henry Ford, yo fabrico cualquier tipo de coche siempre que sea negro, ¿no? Pues eso no funciona. Entonces, vamos a dar muchas compañías, en muchísimas sucede que hay muy buenos diseñadores, por ejemplo en el sector del automóvil, y que Ujú. de alguna manera cuando sale el primer boceto,
que es brutal en cuanto a diseño y es totalmente disruptivo y a la gente le encanta después cuando lo puede ver en una feria y puede ver los bocetos, resulta que después se vuelven excesivamente convencionales a la hora de pasar del diseño a la producción, ¿no? Y de alguna manera toda esa viveza del producto, toda esa viveza de la innovación o del ingenio del diseñador, pues se pierde en ese camino, ¿no? Entonces vamos a intentar que no se pierda aquello que podemos cambiar, que pueda permitir para que el producto sea todo, que sea todo un éxito. Ujú. Entonces, el líder tiene que estar empoderando a los empleados y luego lo que tiene que hacer es ir detrás de ellos, de alguna manera garantizando que la marcha funcione, aportando los recursos que necesiten y luego, lógicamente, implementando los plazos para que todo esto se pueda lanzar al mercado. Ujú. Y otra cosa que hay que hacer cuando vas a innovar, por un lado, es cambiar el chip mental, abrir el melón y amar a tu competencia. Y digo lo de amar en el sentido literal de la palabra. Hay gente que de alguna manera no quiere saber ni incluso oír, ¿no? Hay gerentes de pymes que no quieren oír hablar de los competidores. Pero es que si no amas a tu competencia es imposible que progreses. La competencia te ayuda a ser mejor cada día. Por lo tanto, uno tiene que ser agradecido con la competencia. De hecho, hay casos muy sonados de colaboraciones, incluso en catástrofes naturales, de empresas que aparentemente son competidoras y se ponen de acuerdo, por ejemplo, para solucionar problemas reales. No vamos a ser en ese sentido también evolutivos y vamos a pensar que la competencia en muchos casos nos puede servir de modelo, ¿de acuerdo? Y además es un reto que es agradable. Si tú no tuvieses ningún competidor, como se suele decir, te quedarías amoldado a tu situación y no Sí. avanzarías nada, ¿no? Entonces, amemos precisamente al competidor por ese motivo. Otra cosa que hay que hacer desde la innovación es obsesionarse, y lo pongo así en mayúsculas, obsesionarse por el servicio. No basta con vender algo que tenga un diseño potente, que sea disruptivo, que sea diferente, si eso no está acompañado de un servicio perfecto para ese nuevo producto, esa nueva referencia, ¿de acuerdo? Hay que detectar cualquier fallo. Ahí tienes el caso de Mercedes cuando lanzó uno de sus modelos y se detectó un fallo y cambió totalmente el diseño. ¿Para qué? Pues para que ese fallo no se repitiera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que intentar es precisamente obsesionarse por el servicio. Y eso tiene que ser una obsesión desde el primer día, desde que levantamos la persiana hasta que la bajamos. Siempre hay que estar pendiente porque al final, en lo que hablábamos de la estructura circular, el cliente está en el centro y nosotros estamos alrededor del cliente en círculos concéntricos sirviéndole, nunca mejor dicho, ¿no? De alguna manera estamos a lo que él diga. Entonces vamos a obsesionarnos por ese servicio para poder innovar adecuadamente y luego no hay que dejar nada al azar. Y digo no hay que dejar nada al azar porque todo lo que sea innovación tiene que ver con una palabra mágica que tienen que convertir en un mantra los empresarios, que tiene que ver con el diseño. A día de hoy el diseño no es que mandes, el diseño está endiosado en las redes, en internet, cualquier vídeo que veas está enfocado a que todo aquello que hagan sea absolutamente y totalmente diferente en la medida de lo posible. Pues entonces vamos a diseñar, vamos a cambiar, se han modificado incluso los formatos de las botellas de vidrio para fabricar nuevos vinos con nuevo aspecto, ¿no? Exterior. Ujú. Bueno, pues hagamos esto, fijémonos en las antiguas bodegas que había con solamente las barricas de roble, estos edificios tradicionales del siglo XVIII o antiguos o anteriores a esa fecha, y cómo están ahora los bodegueros contando con arquitectos futuristas, llamémoslos así, para que sus bodegas tengan también un atractivo y de alguna manera se conviertan incluso en un icono, ¿no? Entonces vamos a diseñar, a diseñar, a diseñar y vamos a poner todo el foco precisamente en esos cambios que sean disruptivos. Ujú. Sobre todo para marcar la diferenciación, como tú decías, ¿no? Que no, la innovación no es copiar los cambios que ha hecho otro, ¿no? Sino es hacer tus cambios, ¿no? Que cuando no se vea nuestra marca o cuando se vea nuestro producto, se sepa sin ninguna duda que es nuestro producto y que llame la atención por los cambios importantes, ¿no? Por esa valentía que se ha tenido en hacer un cambio verdaderamente importante, ¿no? La innovación sería como si la empresa tuviese una vía, ¿no? Ujú. Para inyectar en el brazo y a alguien se le ocurriese la genial idea de en esa vía meter algo que estuviera en guindilla, ¿no? De alguna manera es activar al 2000% la actividad de la compañía pensando en un futuro. El futuro se crea en el presente. Eso es lo que tienen que tener claro los directivos de las pymes. Y si no somos capaces de cambiar hoy, no vamos a llegar al mañana, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las empresas dicen, no, es que tengo muy complicado llegar al año que viene, bueno, pues lo tienes muy complicado posiblemente porque no has hecho ningún cambio a día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a intentar cambiar a día de hoy para que precisamente ese mañana pues nos pille, como se suele decir siempre, pues que nos pille innovando. Esa sería un Ujú. poco la clave. Pues José Ángel, nos quedamos con esa frase, ¿no? Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por todos
los consejos y toda la información que aportas a todos nuestros empresarios, emprendedores y a todos nuestros oyentes, ¿no?, que nos escuchan semana a semana. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ti por contar conmigo, Monse. Seguimos la semana próxima, José Ángel. Perfecto. Hasta luego, adiós. Adiós. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Desde la llegada del COVID-19, muchas empresas se han mantenido a flote gracias a las concesiones de préstamos ICO, pero no parece que esto haya sido la solución al problema. Cuando vemos que muchas de estas empresas han entrado en una deuda perpetua, nos preguntamos si tendría que haber optado por aplicar otra solución como se ha hecho en otros países. Y hoy hablamos de financiación con Jordi Soler-Tulla. Él es socio director ejecutivo de Credit. Él es diplomado en Ciencias Empresariales, consultor y miembro del Comité de Dirección de distintos grupos industriales y ha consolidado su carrera como asesor especializado en conseguir financiación para pymes. Sus más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos empresariales le han llevado a conocer al dedillo la realidad empresarial y bancaria. Jordi, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Para empezar y para que os conozcamos un poquito, cuéntanos qué es Credit. Bueno, Credit somos una consultora que nos dedicamos a ayudar a pymes a conseguir financiación. Llevamos más de 10 años en el mercado. Yo creo que somos un poco referente en este ámbito. Tenemos identificadas todas las opciones que hay en el mercado de la financiación en España para conseguir financiación para empresas en forma de deuda, es decir, en forma de préstamos, pólizas de crédito, líneas de financiación de circulante y demás. Accedemos a más de un centenar de operadores que hay en el mercado, que insisto que son todos los que hay, que son más o menos unos 40 bancos, una veintena de organismos públicos y unas 40 empresas extrabancarias privadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar a nuestros clientes a identificar y obtener las mejores soluciones de financiación en cada momento. Uh-huh. Comentaba al inicio de la entrevista de qué forma se han financiado muchas empresas debido al freno de la financiación bancaria como consecuencia, ¿no?, de la pandemia del COVID-19, pero ¿los bancos volverán a financiar con normalidad este 2021? No, yo creo que no. Este 2021 seguro que no. Y más adelante ya iremos viendo. De hecho, la banca lleva un año y 3 meses que no está haciendo lo que hacía antes. Es decir, desde el mismo momento que irrumpió el coronavirus y que las empresas vieron bajada su nivel de actividad y se instrumentalizó esta herramienta de los préstamos que cuentan, préstamos bancarios con el aval del ICO, los bancos, una cosa que han dejado de hacer es atender a empresas que no sean clientes suyos. Es decir, así como antes de la pandemia una empresa que necesitaba financiación acudía a sus bancos con los que trabajaba habitualmente y donde estos no llegaban porque decían, pues ya no te puedo dar más financiación porque estoy en lo que yo considero techo de riesgo, es decir, no puedo asumir más riesgo contigo. Estas empresas, ¿qué hacían? Pues salían al mercado y iban a buscar otras entidades, otros bancos que les ofrecieran la financiación que no le daban sus bancos. Pues desde marzo de 2020 esto ya no está pasando, es decir, no hay ningún banco que acepte ya escuchar a una empresa que no es cliente suyo y que va a pedirle financiación. Entonces, todas las empresas han tenido que focalizarse y tener ese único recurso que es sus bancos. Uh-huh. Y además, bueno, sus bancos, es decir, los bancos han dado financiación no solo a las empresas que ya eran clientes suyos, sino a las empresas donde ellos ya tenían una posición de inversión. Es decir, si una empresa tenía una cuenta corriente abierta pero no tenía financiación de ese banco, estamos hablando en carácter general, siempre hay excepciones, siempre puede haber uno que diga, sí, a mí, yo lo conseguí. Bueno, pues felicidades, pero en líneas generales ha pasado esto y está pasando todavía. Y entonces, durante el 2021 doy por sentado que los bancos no van a querer captar clientes nuevos en operaciones de lo que ellos llaman de activo para invertir en esas empresas. Entonces, deberemos esperar a que la crisis sanitaria, que es lo que hay de fondo de todo esto,
vaya desapareciendo, vayamos teniendo cada vez un porcentaje más elevado de población vacunada y sobre todo veremos cómo se van situando los niveles de actividad en cada una de las empresas, porque no solo hay que aspirar a intentar recuperar lo que teníamos antes, sino que va a haber empresas que, dado que ha cambiado muchas cosas, han cambiado hábitos de compra de los consumidores, han cambiado muchas cosas y habrá empresas que aunque se recupere la actividad en general, vamos a suponer que se recupere al 100% de la que había en general, va a haber empresas que su mercado ha desaparecido o ha mermado. Y por el contrario, habrá otras que irán mejor, ¿eh? Pero bueno, hay que ver cómo se asienta esto y cuando los bancos vean cómo se asienta esto, a partir de ahí es donde empezarán a decidir qué papel quieren jugar a partir de ese momento. Porque, Jordi, porque más allá de los bancos, ¿qué nuevas formas de financiación, a qué nuevas formas de financiación podría optar una pyme? Bueno, estas tres que he comentado, a ver, hay muchas formas de financiación. Debemos pensar, financiación se puede obtener en forma de deuda, quiere decir, es unos fondos que se obtienen y que hay que devolverlos. Dos, financiación en forma de subvenciones a fondo perdido, que organismos públicos te dan un dinero y no hay que devolverlo. Y tres, financiación a base de recursos propios, es decir, recursos que ponen los socios de la empresa en forma de ampliaciones de capital y lo aportan a la empresa. Hay estas tres fórmulas. Lo que pasa es que en este país estamos concentrando un porcentaje elevadísimo de la financiación, que es un término muy genérico, en deuda. Y una vez lo concentramos en deuda, hay una posterior concentración en bancaria, es decir, las empresas se financian de forma generalizada con deuda bancaria. Entonces, ¿qué otras formas hay de financiación en forma de deuda? Pues hay organismos públicos que ofrecen también préstamos. Los organismos públicos no ofrecen pólizas de crédito, no ofrecen líneas de descuento, pero ofrecen préstamos. Distintos organismos que existen, algunos de carácter autonómico, otros de carácter estatal, que dependen del Ministerio de Industria principalmente. Y después hay también toda una serie de empresas que no son bancos, pero que ofrecen determinadas soluciones de financiación que pueden ser interesantes. Unas ofrecen préstamos, otras sí que ofrecen pólizas de crédito, otras ofrecen líneas de anticipo de ventas, de financiación de ventas. Bueno, hay fórmulas, hay fórmulas. Aquí también ya era compartido de forma generalizada por todo el sector y yo diría por el tejido empresarial, en que tenemos un país donde las pymes están concentrando demasiado la financiación proveniente de un solo ámbito, que es el de bancario, o sea, deuda y bancaria. Y que la tendencia ya era ir reduciendo este peso de la deuda bancaria e ir adquiriendo deuda por otras vías. Esto ya era una tendencia, pero era una tendencia que se aceleraba poco. Y con la pandemia yo creo que esta precisamente va a ser otra de las tendencias que se van a acelerar. Igual que hemos visto que la pandemia pues, ha acelerado pues, la digitalización, el teletrabajo, la flexibilidad en el trabajo, un montón de cosas. Pues esto, que era ya una tendencia que se veía, también se va a acelerar. Y yo creo que las empresas ahora, porque los cambios a veces se afrontan cuando no hay más remedio. Sí. No es el mejor momento de tomarlos cuando dices, hostia, es que no hay más remedio, o afronto esto o aquí desaparezco o pierdo viabilidad. Pues ahora va a pasar, es decir, vamos a ver que los bancos, como decía antes, ya están cerrados a captar nuevos clientes, por tanto las empresas no pueden ir a todos los bancos hoy en día a buscar financiación, pueden ir solo a los suyos. Veremos qué pasa en los próximos meses, pero seguro que van a ganar protagonismo otras fórmulas, financiación pública, financiación fuera de la banca, que es un poco más cara, sí, pero también tiene otras ventajas, con lo cual pagas por un servicio que incorpora mayores prestaciones y esto hay que tenerlo en cuenta. Jordi, me gustaría hablar un poco de los fondos europeos. ¿A quién van a ayudar y cómo los fondos Next Generation? ¿A quién van a ayudar? Bueno, aquí el gobierno, que es el que tiene la llave, dice que van a ayudar a las grandes empresas, a las medianas, a las pequeñas, dice que van a ayudar a todas. En los medios de comunicación van apareciendo mensajes de grandes empresas que solicitan unos importes espectaculares. Vale, ya veremos si se lo conceden, pero si les conceden estos importes que están solicitando determinadas grandes empresas, lo que va a quedar para el resto va a ser muy poco. Creo que tampoco vale decir desde ámbitos gubernamentales que
que estos fondos, una parte importante, van a ir, porque esto se dice, van a ir a grandes empresas porque hacen un efecto tractor y luego estas ya dan trabajo a todo el resto que vienen detrás de proveedores que son pymes. ¿Vale? Pero esto, ¿a quién quiere engañar? Es decir, estos fondos son a fondo perdido. Que los den a fondo perdido a grandes empresas con el ánimo de que después estas den trabajo a las pymes sin nada a fondo perdido, es decir, que cobren lo que facturan, lo que vale el trabajo que hacen, esto no lo encuentro un poco raro, no sé. En principio tiene que ir para todos, pero tengamos en cuenta que son subvenciones a fondo perdido cuyo objetivo es financiar proyectos de inversión en dos ámbitos principalmente, el de la transformación digital y el de la transición ecológica. Es decir, no son fondos que van a ir para liquidez, para que las empresas tengan liquidez para ir pagando en el día a día. No. Es decir, una empresa, si quiere acceder a estos fondos, tendrá que hacer una inversión. Y estos fondos, a fondo perdido, valga la redundancia, van a cubrir un porcentaje de esa inversión. No debemos esperar que cubran el 100%, es decir, va a cubrir una parte, que puede ser el 20%, el 30%, el 40% o el 80%, y el resto lo va a tener que poner la empresa o obtener financiación, como decíamos antes, en forma de deuda. Porque si hablamos ahora de un poquito de futuro, tú decías, ahora las empresas, bueno, en este país estamos muy bancarizados, eso es así, pero si hablamos de futuro, ¿cómo finalmente van a ir financiándose todas las pymes? Nos hablabas de préstamos estatales, nos hablabas del propio, de financiarse con tu propio negocio. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro de esta financiación? Muy distinto como lo ha sido hasta ahora. Es decir, nos vamos a encontrar, que ya nos lo estamos encontrando, unas empresas donde, hablo de forma generalizada, siempre es evidente que hay excepciones y casos de todo tipo, pero un gran paquete son empresas que antes de la pandemia ya venían con un endeudamiento importante. Las pymes en España acostumbran a tener unos márgenes más bien ajustados y han llegado antes de la pandemia con poca autonomía financiera y mucha deuda, han llegado a la pandemia, ha bajado la actividad, muchas de ellas han incurrido en pérdidas, se han endeudado para superar estos meses de falta de actividad o de merma de actividad y por tanto vamos a llegar a un momento cuando salgamos de la pandemia, finales de año por ejemplo, donde tendremos unas empresas muy endeudadas y cuando los financiadores, todos estos operadores que hay que dan financiación a las empresas, sean bancos, organismos públicos o empresas privadas, analicen esa empresa, analizan qué capacidad de devolución tiene. Entonces, para mirar la capacidad de devolución, dicen qué va a devolver en los próximos años de deuda, qué calendario de devolución de la deuda tiene. Hay un calendario determinado. Y luego dicen, ¿y cómo lo va a devolver esto? ¿Qué ha generado de cash flow, de caja, de beneficio en los últimos meses o años? De entrada verán que en el año 2020, si es que ha generado algo, seguramente no será suficiente para devolver la deuda. Entonces, en este escenario, los bancos, si se lo miran como se lo han mirado siempre, que siempre comparan calendario de devolución de la deuda con generación de cash flow del pasado, esto no cuadra. El cash flow del pasado no da suficiente para atender el vencimiento de la deuda. Pero si los bancos miran esto, no van a dar nada a nadie. Y esto puede pasar. De hecho, yo creo que es lo más probable, que ¿cómo le voy a dar más financiación a esta empresa si no puede devolver lo que tiene? Entonces, en estos casos yo creo que ya irán apareciendo operadores privados, no bancarios, que yo creo que tendrán dos perspectivas interesantes. Una, que tendrán la capacidad de mirar hacia adelante en lugar de mirar siempre hacia atrás por el retrovisor como mira la banca, es decir, capacidad de hablar con el empresario y entender si realmente esa empresa en el 2020 fue mal por la pandemia, pero a partir de ahora pues va a generar un flujo de caja muy superior al que generó en 2020 y por tanto podrá devolver la deuda. Esto yo creo que lo mirarán, tendrán esta capacidad de entenderlo, pero después creo que la otra tendencia que va a acelerar la pandemia va a ser que nos va a llevar a que las empresas van a tener que obtener financiación en forma de a través de socios inversores que pasen a formar parte del capital de la empresa. Es decir, en una empresa que está muy endeudada, que hay dudas de si va a poder devolver todo ese endeudamiento, es muy difícil que entre otro proveedor de financiación y le dé más endeudamiento. Yo creo que será más probable que entre algún inversor que entienda el negocio y que diga, oye, yo quiero aportar dinero a tu empresa,
yo creo que no me lo podrás devolver porque ya tenemos un paquete aquí que devolver importantísimo, pero quiero invertir en el negocio porque creo que es viable y mi retribución, que no sea a base de un porcentaje de tipo de interés cada año, sino que mi retribución sea en función del beneficio que obtenga la empresa y por ello quizá también me interesa involucrarme en la gestión. Y yo creo que iremos hacia esta tendencia, que las pymes, algunas van a tener, dada la imposibilidad de obtener más financiación en forma de deuda, tendrán que abrir los empresarios la mente, deberán probablemente abrir la empresa, dejar entrar socios inversores que pongan el dinero que sea a cambio de tener una participación al capital, que probablemente será minoritario, y este cobrará una retribución en forma de dividendos o lo que sea, pero no vinculado a un porcentaje en función del Euribor o del tipo de interés, que esto no tiene ningún sentido. Es decir, será un riesgo mucho mayor que asumirá este financiador o inversor, llamémosle como queramos, y por tanto exigirá una rentabilidad mayor. Y probablemente exigirá meter la nariz en la gestión y participar en la gestión. Esto hay reticencias culturales de los empresarios de este país a explorar estas vías, pero como decía antes, cuando hay una necesidad imperiosa es cuando a veces se producen cambios que no se producirían porque el confort te lo da pues hacer siempre lo que tal como has funcionado siempre, ¿no? Jordi, ya para ir finalizando, ¿qué dirías tú que han aprendido las empresas en esta pandemia? No sé si han aprendido. Deberían haber aprendido que nunca hay que cantar victoria, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, que no ha pasado nunca, pero que puede pasar. Y siempre tenemos que estar mirando de reojo el futuro en el sentido de ser prudentes, de intentar fortalecer el balance de la empresa. Al final esto, que no porque siempre las cosas han ido así, hay que continuarlas haciendo así. Hay que reforzar la empresa, estabilizarla y ser prudente. Y ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información o directamente quieran contactar con vosotros para conocer un poco más vuestros servicios, déjanos una página donde os puedan encontrar con facilidad. Sí, bueno, nuestra página web es www.credit.com con K y con dos Es, Credit con K y con dos Es, credit.com y allí encontrarán pues, nuestros datos de contacto, teléfono y demás y nosotros encantados de poderles ayudar. Pues Jordi, como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado y muchos éxitos. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a la 1 de la tarde con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.